Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de este curso de Circuitos Eléctricos 2. Estamos trabajando lo que es el tema de potencia eléctrica trifásica. Y en los videos anteriores hemos trabajado la teoría de esta potencia eléctrica trifásica. Hemos visto la potencia activa, reactiva, aparente y potencia compleja, así como el factor de potencia y el triángulo de potencia para cargas inductivas y cargas capacitivas. Si tú no has visto esos videos teóricos, te recomiendo que puedas buscar en los videos anteriores y practicar la teoría antes de resolver un ejercicio práctico. Muy bien, suscríbete al canal y comparte este video. Vamos por el ejercicio número 5 del tema de potencia eléctrica trifásica. Nos dice, una fuente trifásica balanceada alimenta a tres cargas. Dice que la carga 1 es 250 kilovoltios amperios, factor de potencia 0,8 atrasado. La carga 2 también me dice que es 300 kilovoltios amperios, factor de potencia 0,95 adelantado. Y me dice que la carga 3 es 400 kilovoltios amperios con factor de potencia unitario. Me dice, si el voltaje de línea en la carga es 13,8, hallar la corriente de línea y el factor de potencia de la fuente si la impedancia de línea es igual a 0, es decir, es nula. Muy bien, estos tipos de ejercicios cuando me dan cargas y fuentes y no me dicen si es triángulo o si es delta, el tipo de conexión, es decir, asumimos que vamos a trabajar todos con valores de línea y vamos a poner nuestras fórmulas que hemos trabajado en las teorías de potencia con valores de línea, es decir, vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 3. Muy bien, vamos a realizar un pequeño gráfico para poder ubicarnos. Vamos a ver, vamos a poner este gráfico más o menos así, que represente mis tres cargas y que me represente también la fuente, que es lo que tenemos que trabajar. Muy bien, vamos a colocar acá, imaginemos que aquí tenemos una carga, imaginemos que acá es otra carga y acá está la tercera carga. Muy bien, vamos a poner a tierra las cargas y también, muy bien, imaginemos que esta es mi carga 3, este viene a ser mi carga 2 y acá mi carga 1. Sabemos que las cargas se representan como si fueran impedancia, ¿verdad? Impedancia. Tenemos impedancias inductivas, impedancias capacitivas, puramente inductivas, puramente capacitivas, puramente resistivas. Muy bien, me dice, una fuente trifásica balanceada alimenta a tres cargas. ¿Dónde está mi fuente? Vamos a poner mi fuente que esté por acá. Vamos a continuar un poquito. Ahí está, vamos a bajarlo por acá. Imaginemos que esta fuente es la que representa a la fuente trifásica balanceada. Ahí está, vamos a poner acá. Esa es mi fuente trifásica balanceada. Alimenta a tres cargas. Me dice con los siguientes datos. La carga 1 me dice 200 kVA. ¿Qué significa el kVA? Que es potencia aparente, ¿verdad? Me dice que la potencia aparente de la carga 1 es 250 kVA. Me dice además que el factor de potencia de la carga 1 es 0,8 y es atrasado. ¿Qué significa atrasado? Que es una carga inductiva, es decir, la corriente se está trazando el voltaje en un determinado ángulo, que es el ángulo del factor de potencia. ¿Qué más me dice? La carga 2 también me da potencia aparente. Me dice que su potencia aparente de la carga 2 es 300 kVA. Me dice que el factor de potencia en mi carga 2 es 0,95, pero a mí me dice que mi carga 2 es adelantado. ¿Qué quiere decir adelantado? Que es una carga capacitiva, que la corriente ahora se está adelantando al voltaje en un determinado ángulo. ¿Y qué me dice de la carga 3? Me da potencia, también potencia aparente, me dice que es 450 kVA. Y el factor de potencia me dice que es unitario. O sea, ¿qué quiere decir unitario? Que el factor de potencia es igual a 1. Cuando el factor de potencia es igual a 1, ya no hay que es adelantado o atrasado, simplemente es unitario. ¿Qué quiere decir unitario? Que es una carga puramente resistiva. Eso lo hemos visto en el video teórico. Por favor, revisen ese video que es muy importante. ¿Qué es lo que me pide hallar? Me dice, si el voltaje de línea en la carga, o sea, en cada carga el voltaje de línea es 13,8 y es igual porque todos están en paralelo, ¿verdad? Entonces me dice que este voltaje de línea, vamos a ponerlo por acá, el voltaje de línea, voltaje de línea, ¿cuánto vale? Vamos a poner por acá
13,8 kilovoltios. Ya sabemos que debe ser RMS, ¿no? Ya sabemos que debe ser valores eficaces. Pues cuando trabajamos potencia es con valores eficaces. Muy bien. Hallar la corriente de línea. Muy bien. La corriente de línea es la corriente en aquella línea que une la fuente con las cargas, es decir, en este lado de acá. Entonces la corriente de línea me pide hallar esta corriente de acá. Y el factor de potencia de la fuente. Acá está mi fuente, este voltaje acá de la fuente, ¿no? O sea, al decirme hallar la corriente de línea y el factor de potencia de la fuente, yo tengo que hallar la corriente de línea, magnitud y ángulo, y la fuente también tiene que tener magnitud y ángulo, ¿verdad? Para así poder hallar el factor de potencia. Al decir también el factor de potencia de la fuente, es lo mismo que decir el factor de potencia de las tres cargas combinadas, porque la fuente está paralela en las cargas. Y eso es siempre y cuando la impedancia valga 0, así como me dice acá. Pero si tuviera acá un valor de una impedancia que tiene un valor, ya no puedo decir yo que el factor de potencia de la fuente es igual al factor de la potencia, al factor de potencia de la carga combinada, porque existe una impedancia. Pero en este caso la impedancia es 0, por lo tanto podemos decir que el factor de potencia de la fuente es lo mismo que el factor de potencia de las cargas combinadas. Muy bien. Nosotros en el video anterior trabajamos ejercicios similares y lo desarrollamos por el método de la corriente. ¿Qué quiere decir ese método? Que hallamos la corriente en la carga 1, hallamos la corriente en la carga 2, hallamos la corriente en la carga 3 con estos datos en magnitud y ángulo. Y una vez que tengo la corriente en cada carga, lo sumaba y eso era igual a mi corriente de línea, ¿verdad? Lo sumaba a esas tres corrientes, igual era mi corriente de línea. Y como yo ya tengo el voltaje de línea que me lo dan y como la impedancia vale 0, este voltaje de línea es igual al voltaje. Por lo tanto, yo tengo el voltaje y calculando la corriente de línea, yo ya puedo hallar el factor de potencia de la fuente y doy fin a mi solución. Pero en este caso no lo vamos a hacer por el método de la corriente, lo vamos a hacer por el método de los triángulos de potencia, para que ustedes aprendan ese método. Es un poquito más extenso que el método de las corrientes de línea, pero es bueno saberlo. Así que vamos a trabajar por ese método. Entonces empezamos. En carga 1, vamos a poner en carga 1 para poder comenzar. En carga 1. Muy bien. Entonces me dice que mi carga 1 es atrasado. Por lo tanto, ¿cómo es mi triángulo de potencia? Vamos a dibujar el triángulo de potencia. Yo sé que mi triángulo de potencia debe ser hacia arriba, ¿verdad? Me dice que es atrasado, entonces mi triángulo de potencia debe ser así. Ya eso lo hemos visto también en la teoría del triángulo de potencia. Si tú no has visto, por favor revisa ese video para que puedas entender en qué consiste. Ahí está, muy bien. Ahí está mi triángulo de potencia. A mí me dan como dato la potencia aparente. O sea, quiere decir que esta potencia de acá, de mi carga 1, es 250 kVA. Muy bien, vamos a poner acá 250 kVA, listo, ese es el dato que me dan. Ahora yo tengo que hallar mi potencia reactiva en mi carga 1 y mi potencia activa en mi carga 1, así como mi ángulo del factor de potencia que está por acá. Este es mi ángulo del factor de potencia. Muy bien, entonces ¿cómo hay esos datos? Muy fácil. Yo sé un dato muy importante. Yo sé que el factor de potencia en mi carga 1 por fórmula es igual a la potencia trifásica de mi carga 1, la activa, entre la potencia aparente trifásica, ¿verdad? Habíamos definido esa fórmula. Entonces, si yo tengo ya la potencia aparente y tengo el factor de potencia que vale 0,8, entonces simplemente despejo. Mi potencia activa viene a ser a mi factor de potencia 0,8 por mi potencia aparente que va a pasar multiplicando, ¿verdad? Por 250. ¿Cuánto vale mi potencia activa? Vamos a la calculadora y realizamos 0.8 por 250 y me sale que vale 200. 200 como está en K, aquí también es K, y la unidad de la potencia activa es el kilowatt. Ya hay esta potencia activa. ¿Qué me falta hallar? La potencia reactiva, ¿verdad? Entonces vamos a poner por acá que la potencia reactiva yo lo puedo calcular de la siguiente fórmula. Como la potencia de la carga 1 al cuadrado menos la potencia de la carga también 1 al cuadrado. Potencia aparente menos potencia activa, ambos al cuadrado, y a ello le saco la raíz cuadrada. Entonces, la potencia reactiva, que es igual, vamos a poner
a la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado, 250 al cuadrado, menos la potencia activa al cuadrado, menos 200 al cuadrado. Y eso es igual a 150. K, porque todos llevan el K, y la unidad de la potencia reactiva ya sabemos que es el bar, K bar. Muy bien, ya calculé potencia activa, potencia reactiva, y como dato me daban la potencia aparente. Y me falta hallar el ángulo del factor de potencia. Muy bien, yo sé lo siguiente. Acá vamos a poner que el factor de potencia de mi carga 1 es 0,8. Pero yo sé que el factor de potencia es el coseno del ángulo phi, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hallar el ángulo phi, este coseno lo paso al otro miembro como arcoseno, ¿verdad? ¿Y cuánto es el arcoseno a la calculadora? De 0,8, y ese me da 36,87 grados. Entonces quiere decir que mi ángulo phi es 36,87 grados. Listo, ya tengo todos los datos de mi triángulo de potencia en mi carga 1. Ahora voy a trabajar en mi carga 2. Vamos a poner por acá, aquí arribita, o bueno, acá mismo, en carga 2. En carga 2. Muy bien. ¿Qué dice mi carga 2? Que ahora es adelantado. Por lo tanto, mi triángulo ya no va a ser hacia arriba como mi carga 1, sino que mi triángulo ahora va a ser hacia abajo, ¿verdad? Porque es adelantado. O sea, mi triángulo va a ser así. Vamos a ponerlo por acá. A ver, ahorita que no salió un poquito mal. A ver. Mi triángulo va a ser hacia abajo. Ahí está, ese va a ser mi triángulo de potencia en mi carga 2. A mí me dan como dato, ¿qué cosa me dan como dato? También me dan potencia aparente. Entonces acá va a ser S2 300 kVA. Me falta hallar mi potencia activa trifásica en mi carga 2, mi potencia reactiva trifásica en mi carga 2 y mi ángulo del factor de potencia en mi carga 2. Muy bien, esos datos es lo que me falta hallar. Entonces, como me dan también la potencia aparente, así como hallamos para acá, ¿no? Vamos a poner acá. Factor de potencia en mi carga 2 viene a ser a la potencia activa en mi carga 2 entre la potencia aparente de mi carga 2. Como yo tengo el factor de potencia y la potencia aparente, despejo. Mi potencia activa en la carga 2 viene a ser el factor de potencia que vale 0,95 por mi potencia aparente que vale 300. ¿Cuánto es mi potencia activa trifásica en mi carga 2? Va a ser 0,95 por 300, me sale 285 kilowatts. Ahí está. Muy bien, ya obtuve mi potencia activa. Ahora voy a calcular mi potencia reactiva con esta fórmula. La potencia reactiva trifásica en mi carga 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia aparente trifásica en la carga 2 al cuadrado menos la potencia activa trifásica en la carga 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale mi potencia reactiva? Vamos a la calculadora, ponemos raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado, 300 al cuadrado, menos la potencia activa al cuadrado, menos 285 al cuadrado, y eso me sale 93,67. Entonces acá es 93,67 kVAR. Muy bien, ya calculé potencia activa trifásica en la carga 2, potencia reactiva trifásica en la carga 2, ya tengo la potencia aparente, me falta hallar el ángulo phi. Yo sé que su factor de potencia en la carga 2 es igual a 0,95, pero yo sé que el coseno de phi 2 es igual al factor de potencia, ¿verdad? 0,95. Entonces, ¿cuánto vale mi ángulo phi 2? Pasamos el coseno como arcoseno, 0,95, y me sale que mi ángulo es 18,19. 18,19 grados. Si ustedes se dan cuenta, un ángulo muy bajo. Cuando el ángulo se acerca a la unidad, el factor de potencia, perdón, cuando el ángulo se acerca a 0, perdón,
el factor de potencia se acerca a la unidad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, mire, el ángulo acá es 36.87, su factor de potencia es 0.8. Pero si este ángulo baja, así como acá, mire, su factor de potencia se eleva. Mire, acá es 0.8, acá como bajó el ángulo, el factor de potencia se eleva, ¿no? Entonces, en conclusión, si el ángulo disminuye, cuando se acerca más a la unidad, el factor de potencia se acerca más a la unidad. Muy bien, entonces ya calculamos, vamos a escribir bien que aquí no se entiende, que es coseno del ángulo φ2. Muy bien. Ya entonces trabajamos en mi carga 2. Ya calculé todos los valores. Ahora voy a mi carga 3. Vamos a poner por acá en carga 3. En carga 3. ¿Qué me dice de mi carga 3? ¿Cómo es mi triángulo de potencia? A mí no me dice que es adelantado o atrasado, solamente me dice que su factor de potencia es igual a la unidad. Ah, ya, muy bien. Entonces, cuando el factor de potencia en mi carga 3 me dice que es igual a la unidad, ¿qué quiere decir ello? Que mi ángulo en mi carga 3, mi ángulo, el factor de potencia, es igual a 0 grados. ¿Por qué, profesor? Porque yo sé que el coseno del ángulo, el factor de potencia, tiene que ser igual a 1. Y si yo paso al coseno de 1, ¿cuánto es? 0 grados, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora, al coseno de 1 y le va a salir 0 grados. Muy bien. Entonces, si yo no tengo ángulo, si mi factor de potencia es igual a la unidad, si yo reemplazo el factor de potencia, que es igual a potencia activa entre potencia aparente, y como este vale 1, pasa a multiplicar. Entonces mi potencia activa y mi potencia aparente, cuando mi factor de potencia es igual a 1, son iguales, ¿no? ¿Qué quiere decir ello entonces? Que en mi carga 3, mi potencia aparente trifásica es igual a mi potencia activa trifásica. Y esto es igual a 450 kVA o kilowatt, ¿no? kVA si es aparente, kilowatt si es potencia activa. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer mi potencia reactiva? Como es una carga con factor de potencia 1, esto quiere decir que es una carga puramente resistiva. Y si ustedes se acuerdan en nuestro video teórico, la carga puramente resistiva solamente consume potencia activa. ¿Cuánto es su potencia reactiva en esa carga puramente resistiva, que es una resistencia? Es 0, ¿verdad? Eso lo hemos demostrado en nuestro video teórico, así que revisen ese video. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mi triángulo de potencia en la carga 3? Simplemente, como es 0 grados, no va a haber ángulo, simplemente va a ser como si fuera un solo vector, ¿verdad? Así nada más. Así nada más va a ser mi triángulo de potencia. Ahí está. Acá vale... no, vamos a ponerlo mejor con azul. Ahí está. Este es mi triángulo de potencia, solamente un vector, en donde los únicos datos que voy a tener es lo siguiente. La potencia aparente en la carga 3 es igual a la potencia activa en la carga 3, y esto es igual a 450, ya sea kVA o kilowatt según la potencia que trabajemos. Muy bien, profesor, ya entonces realicé el triángulo de potencia para mis tres cargas, carga 1, carga 2, carga 3. ¿Qué es lo que sigue? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: sumatoria de los triángulos de potencia. Profesor, ¿voy a sumar los triángulos? Claro que sí. ¿Cómo lo sumo? Yo no sé. Te voy a enseñar. Empezamos con la carga 1. ¿Cómo es? Mire, es atrasado hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto es su potencia activa? 200 kilowatts, ¿no? Entonces más o menos vamos a dibujarlo acá. Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Ahí está. Imaginemos que esto represente, este pequeño, represente 200 kilowatts. ¿Cuánto es su potencia reactiva? 150. Quiere decir que debe ser menos a esto que hemos trazado, ¿verdad? Debe ser menos. Vamos a medir con esta regla. Si ahí es 200, entonces 150 debe ser un poco menos, ¿no? Ahí está, más o menos así. Y ya yo lo cierro acá. Ahí está. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que tengo por acá? Tengo mi potencia activa 1. Tengo acá mi potencia reactiva 1 y mi potencia aparente de mi carga 1, y por acá tengo mi ángulo de mi factor de potencia. Muy bien, profesor, y ahora tengo que sumar mi triángulo 2 de mi carga 2. ¿Cómo lo sumo? ¿Dónde lo coloco?
Siempre cuando se suman triángulos, el triángulo que le debo sumar, o sea el que sigue, es decir, la segunda carga, se debe empezar, o sea su punto de inicio es donde apunta la flecha de la potencia aparente con la potencia reactiva, es decir acá. Aquí inicia, y aquí este es el punto de inicio de la carga 2, y acá va a ser donde inicia la sumatoria, ¿verdad? Ahí lo vamos a colocar. Entonces mi carga 2 es adelantado. ¿Cuánto vale mi potencia activa en la carga 2? 285. En la carga 1 valía 200, y quiere decir que lo que el vector que voy a dibujar acá debe ser un poco más grande que el P1, ¿verdad? Siempre hay que ir acomodándolo para que nuestro triángulo, nuestra sumatoria salga bien. Entonces si hasta acá era 200, entonces debo un poquito más, ¿no? A ver, 200 es hasta acá. Ahí está. Listo, ya hasta ahí que sea 285. Muy bien. ¿Cuánto es mi potencia reactiva en la carga 2? 93. Y acá en la carga 1 es 150. O sea, debe ser un poco más pequeño que esta carga, ¿no? Entonces, si hasta acá era 200, 100 debe ser la mitad. Y 90 menos. Entonces va a ser más o menos por acá, sí. Listo. Ahí está. Ahí está mi potencia. Ahora solo me queda cerrar, ¿no? Cerrar el triángulo con la potencia aparente, que es la que representa. Muy bien. Listo, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, mire, el ángulo phi en la carga 1 vale 36,87, más o menos concuerda por ahí. El ángulo phi de la carga 2 es 18,19, más chiquito, más o menos también concuerda. No tiene que concordar para que nuestro triángulo salga bien. Phi 2, acá es potencia activa 2. Potencia reactiva 2, perdón, aparente 2 y la potencia reactiva de la carga 2. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Solamente me falta el triángulo de la carga 3, que es solamente un vector. 450, mire, si la potencia de la carga 1 valía 200 y este vale 450, su potencia activa, que es lo mismo que el aparente, se debe ser el doble que esto y un poquito más, ¿verdad? Entonces, más o menos, vamos, ¿dónde lo marqué? Acá está. Más o menos va a ser así, ¿no? Si aquí es 200, 450, más o menos así. Hasta ahí va a ser así. ¿Y por qué lo coloco acá? No, perdón, acá no se coloca. Me he equivocado. ¿Qué habíamos indicado? Que el otro triángulo que sigue debe comenzar en la flecha donde apunta la potencia aparente y la potencia reactiva del triángulo anterior, ¿verdad? Ahí lo debemos dibujar. Por lo tanto, ¿dónde apunta mi potencia aparente? Acá. Y mi potencia reactiva acá. Aquí debe ser el inicio de mi carga 3. Me equivoqué. Muy bien, vamos a corregir. Ahí está. Bueno, ahí es ya lo que es. Aquí inicia. Y eso es mi potencia activa 3, ¿no? Que es igual a mi potencia aparente 3, de mi carga 3. Profesor, ya dibujé, ya lo sumé los triángulos. Ahora, ¿qué me toca? Lo que sigue, estimado amigo, es unir el punto de inicio de todos los triángulos. ¿Cuál es el punto de inicio? Acá. ¿Y cuál es el punto final? Acá. Acá, listo. Si en la carga 3 hubiese sido un triángulo para arriba o hacia abajo, el punto final era donde apunta la potencia aparente con la reactiva. Siempre la potencia aparente. Por ejemplo, si hubiese sido la carga 3 inductiva, tendría un triángulo hacia arriba, ¿verdad? Entonces el punto final hubiese ser por acá. Y si fuera capacitiva, o sea, adelantado, el triángulo hubiese sido hacia abajo, ¿no? Y el punto final hubiese sido por acá. Pero como solamente es un vector, el punto final es acá en esa flecha. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que sigue, profesor? Muy bien, simplemente cierro yo el triángulo, o sea, prolongo mi potencia activa, todo esto desde mi punto de inicio, lo prolongo, así. Lo prolongo hasta la altura de donde se cierra, desde el punto final, ¿no? Hasta la altura. Ahí lo voy prolongando más o menos hasta acá. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Subo, ¿no? Lo cierro. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Desde mi punto inicial hasta mi punto final. O sea, como que voy a formar un nuevo triángulo, un triángulo total, el triángulo de las tres cargas combinadas, se dice. Entonces acá empiezo a prolongar así.
Ahí está, mire, ahí está. Si ustedes ven el de negro, aquí está mi triángulo. Profesor, ¿y qué es eso? Muy bien, mire, de aquí hasta acá, todo esto viene a ser mi potencia total de mi carga combinada. Ahí está. Todo esto de acá hasta acá abajo es mi potencia reactiva total. Y esto de acá es mi potencia aparente total. Y este pequeño ángulo que ustedes pueden ver acá, vamos a ponerlo por acá así. Esto de acá es, vamos a ponerlo por acá, mi ángulo de factor de potencia total. Este pequeño ángulo que ustedes pueden ver acá, esto es mi ángulo del factor de potencia total. Y miren amigos, ya hemos aprendido a sumar los triángulos de potencia de cada carga y tenemos el triángulo total. ¿Cuál es el triángulo de las tres cargas combinadas? El que está de negro. Ese es el triángulo de las tres cargas combinadas. Profesor, pero a mí me piden corriente y factor de potencia. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo solamente quiero hallar lo siguiente. Vamos a hallar la potencia activa total. Entonces, ¿a qué va a ser mi potencia activa de mi carga total? Es decir, de mi carga combinada. Va a ser a la potencia activa 1 más la potencia activa 2 más la potencia activa 3, ¿verdad? Va a ser P1 más P2 más P3. Potencia total, ¿cuánto vale P1? 200. ¿Cuánto vale P2? ¿Dónde está? 285. ¿Cuánto vale P3? 450. ¿Cuánto vale mi P total de mi carga combinada? 200 más 285 más 450. Y eso es 935 kilowatts. Muy bien. Ahora quiero hallar mi Q total. Mi potencia reactiva total. ¿Cómo se halla? Es solamente este pedacito. Yo tengo Q1, que viene a ser todo esto. No cumple, ¿verdad? No es Q1, no es el Q total. Si yo le resto a Q1 el Q2, ¿qué me queda? Este pedacito. Y este pedacito sí es mi Q total, ¿verdad? Entonces Q total va a ser igual a Q1 menos Q2. Profesor, ¿y Q3? No, pues Q3 no hay porque vale 0. ¿Cuánto vale Q1, que es la potencia reactiva de la carga 1? 150. Menos la potencia reactiva de la carga 2, que vale 93,67. ¿Cuánto vale la potencia reactiva total? Vamos a la calculadora, ponemos 150 menos 93,67 y eso me sale 56,33 kVAR. Muy bien, ahora yo quiero hallar el ángulo del factor de potencia. El ángulo del factor de potencia total. Entonces, ¿a qué va a ser igual el ángulo del factor de potencia? Si yo digo tangente, la tangente de este ángulo del factor de potencia, la tangente del ángulo del factor de potencia total va a ser igual a cateto opuesto, que es el Q total, entre el cateto adyacente, que es el P total. Entonces, mi ángulo phi total va a ser igual a la tangente, a la menos 1, la arcotangente del Q total, que es 56,33 entre el P total, que es 935. ¿Cuánto es el ángulo total? Debe ser un ángulo pequeño, ¿verdad? Entonces ponemos arcotangente de 56,33 entre 935. Y eso me sale 3,45. Ahí está. Muy bien. Profesor, ¿y yo para qué he hallado? Porque a mí me piden hallar el factor de potencia de la fuente. Y como la impedancia de la línea es 0, entonces el factor de potencia de la fuente es igual al factor de potencia del total de las cargas combinadas. Por lo tanto, yo digo acá que el factor de potencia de la fuente es igual al coseno del ángulo total. ¿Cuánto vale el factor de potencia de la fuente? Coseno de 3,45. Como es un ángulo pequeño, debe ser un factor de potencia que se acerca casi a la unidad, ¿verdad? Entonces vamos a poner coseno de 3,45 y me sale 0,998. 998. ¿Y qué es? ¿Atrasado o adelantado? Debe ser atrasado porque mi triángulo total resultante es hacia arriba, ¿verdad? Es hacia arriba. Por lo tanto, yo ya calculé uno de mis respuestas, que es el factor de potencia de la fuente. Ahí está. ¿Qué es el otro que me pide? La corriente de la línea. Muy bien, yo sé lo siguiente.
Yo sé que la potencia total trifásica es igual a la raíz cuadrada por el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo del factor de potencia. Yo tengo la potencia total, lo acabo de hallar. Tengo el voltaje de línea, que me lo dan 13,8. El I de línea es lo que quiero hallar y el factor de potencia, el coseno de phi, lo acabo de hallar. Por lo tanto, yo sé que la corriente de línea va a ser igual a la potencia total. ¿Cuánto es? 935 K por 10 al cubo entre la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, que es 13,8 kilovoltios. Muy bien, acá es 13,8 por 10 al cubo por el coseno del ángulo del factor de potencia, que es 0,998. 0,998. ¿Cuánto es la corriente de línea? Vamos a la calculadora. 935 por 10 al cubo entre raíz cuadrada de 3 por 13,8 por 10 al cubo. Bueno, que los 10 al cubo yo lo puedo eliminar por 0,998. Y esa corriente de línea tiene un valor de 39,19 amperios. 39,19 amperios RMS. Y listo, ya hallamos la corriente de línea solamente en su magnitud. Ustedes también pueden calcular ese ángulo de la corriente de línea, ¿no? Como el ángulo del voltaje cero. ¿Cuánto vendría a ser el ángulo de la corriente de línea? Este ángulo, ¿verdad? Pero negativo, porque es atrasado. Es decir, la corriente se tiene que atrasar al voltaje. Bien amigos, hemos resuelto este ejercicio con el método de la sumatoria de los triángulos. Ustedes, por favor, si desean, realicen este mismo ejercicio con el método de las corrientes. Encuentren la corriente de la carga 1, la corriente de la carga 2, la corriente de la carga 3. Súmelo y le debe salir la corriente de línea casi igual acá o muy cerca, debido a que estamos trabajando con números con decimales y estamos redondeando, ¿no? Y una vez que tienen la corriente de línea y su ángulo, como el ángulo del voltaje es igual a 0, al ángulo de la corriente de línea le sacan el coseno y debe salir este factor de potencia que hemos trabajado. Eso ha sido todo por este video, los espero en el siguiente. Muchas gracias.